Bueno, ahora sí, a lo que vinimos, dijo nuestro querido Dani. Según la encuesta nacional de nutrición en Costa Rica, el 64% de las mujeres, escuche esto, y el 62% de los hombres tienen algún grado de sobrepeso. Este problema ha sido llamado incluso la segunda pandemia, pues para ser aún mucho más claros, 6 de cada 10 personas tienen obesidad o tienen sobrepeso. Quienes presentan obesidad también se exponen a severos problemas digestivos, por ejemplo, hígado graso, incluso, reflujo gastroesofágico o gastritis. Nosotros invitamos al doctor Jorge Vargas, él es gastroenterólogo, para hacerle las consultas de cuál es la relación que tiene el sobrepeso con también estos problemas digestivos. Recuerde que usted puede hacerle llegar su consulta en el Facebook de Buen Día y también ponemos a su disposición la línea de WhatsApp para que le envíe al doctor un vídeo al 6087-7777. Don Jorge, qué gusto saludarlo, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. ¿A qué se debe que Costa Rica tenga tantos niveles tan altos, doctor, de obesidad? Bueno, primero que nada, Omar, muchas gracias por la invitación y sobre todo por la oportunidad de poder hablar de un tema tan relevante. Si bien es cierto, probablemente el aumento en los índices de sobrepeso y obesidad en Costa Rica estén muy relacionados con lo que es el aumento o el cambio en la alimentación que hemos tenido, donde están abundando sobre todo las comidas altamente procesadas que tienen aumento en el contenido calórico, en azúcar, en grasas trans, en sal, y además aumento en lo que es la exposición y el acceso desde niños a bebidas azucaradas, esto va a ocasionar un aumento en la ingesta calórica diaria, asociado a que además, lamentablemente, por el tipo de vida que llevamos actualmente, reducimos nuestra capacidad de hacer ejercicio. Esto genera un desbalance energético donde hay aumento en la ganancia calórica, y esto va a ocasionar que la persona o que las personas tengan aumento de sobrepeso, y este fenómeno lo empezamos a ver desde niños. Sin embargo, si vos me preguntás, tal vez de las cosas más importantes que están incidiendo en esto es la falta de concientización, empezando desde nosotros como médicos, autoridades de salud y también la misma población en general, donde vemos que las personas no nos damos cuenta que la obesidad no es una escogencia, sino que la obesidad es básicamente un problema al cual estamos condicionados probablemente genéticamente, nos vemos expuestos a múltiples factores ambientales y por todo, por supuesto, es muy importante tener presente que nadie escoge ser obeso. La obesidad es una enfermedad y es una enfermedad que debe ser abordada como tal y recibir tratamientos que sean efectivos para poder controlarla y así evitar a futuro todas las consecuencias que ella acarrea. Sí, vayamos incluso desde un plano físico, doctor, porque siempre me he preguntado si el estómago de una persona que tiene obesidad también es mucho más grande, y lo planteo también para ver el impacto que esto podría tener al estómago de una persona de peso promedio, por ejemplo. Eso es súper interesante, porque a pesar de que las personas podrían considerar de que la obesidad está relacionada a estómagos más grandes, esto solo ocurre en 25% de los casos. Y ahí es donde empezamos a ver que el problema de obesidad tiene un contexto multifactorial. Otro grupo de personas, en lugar de tener el estómago más grande, lo que tiene es un vaciamiento gástrico mucho más rápido. Entonces eso quiere decir que la persona come y el estómago se vacía mucho más rápido. Al estar libre el estómago o sin alimentos, esto hace que se secreten hormonas que estimulan el centro del hambre. Por otro lado, otro subgrupo de personas tienen alteraciones en el centro del hambre, donde a pesar de que el estómago está lleno de comida, no tiene la sensación de saciedad porque las hormonas que dan la sensación de saciedad han disminuido en concentración, o además tienen resistencia al centro del hambre. Y por último, hay que tener presente que hay un componente también conductual, donde las personas tienen conductas cuando ellas están estresadas, cuando están ansiosas, cuando están deprimidas, tienden a resolver sus problemas a través de la alimentación. De ahí que los tratamientos de la obesidad no son tan simples como, por ejemplo, yo puedo por medio de gastroscopía mínimamente invasivo disminuir el tamaño de un estómago grande, pero si a la vez no lo abordo desde el punto de vista farmacológico, dando medicamentos para disminuir para dar saciedad, disminuir el hambre. Por otro lado, abordando conductas. Claro. Entonces, desde un punto de vista de terapia conductiva conductual, donde la gente sepa que ciertas conductas son dañinas para la persona y que modificando estas conductas la persona va a mejorar su alimentación y su condición física general. Por otro lado, abordando nutricionalmente y también implementando ejercicio, si uno aborda todas estas aristas, la posibilidad de tener tratamientos exitosos
y que sea sostenido en el tiempo va a ser mucho mayor. Y ahora lo vamos a ver más adelante, pero sí pienso en muchas personas que también se han hecho o se han realizado bypass, por ejemplo, doctor, y con la esperanza de bajar de peso, pero continuaron con un sobrepeso importante aún incluso después de la operación, y no tiene que ver solamente con la cirugía como tal, sino también con este tipo de conductas o prácticas que asumieron cuando estaban en sus tiempos de personas con obesidad. Pero más adelante usted me va a hablar de esa parte y de un abordaje mucho más integral. Yo sé, doctor, que en el tema de la obesidad está la obesidad central y la obesidad periférica. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la que es más común en el país? Bueno, en Costa Rica predomina lo que es la obesidad central. La obesidad central es aquella que va a estar localizada alrededor de la circunferencia abdominal y básicamente se define como aquella persona que tiene obesidad o sobrepeso asociado a un aumento en la circunferencia abdominal para arriba de 88 centímetros en mujeres y 102 centímetros en hombres. Esta a su vez es la que acarrea más consecuencias negativas para la persona, porque es la que está asociada a lo que es el síndrome metabólico, aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el riesgo de hipertensión, de problemas del corazón, aumenta este problema de resistencia a la insulina y aumenta los niveles de insulina, aumenta el riesgo de padecer todo tipo de cáncer en el cuerpo, ¿verdad? Y por último, también está relacionada evidentemente a todo lo que es la mortalidad cardiovascular. Mientras que la obesidad periférica es aquella que se va a centrar sobre todo en muslos, caderas y brazos. Si bien es cierto, esta no tiene tantas implicaciones desde el punto de vista metabólico, cardiovascular y oncogénico, tiene implicaciones en lo que son problemas de rodillas, de articulaciones, y no deja de afectar en forma importante la calidad de vida de la persona. Repítame las medidas, doctor, que me parece importante, de la obesidad central. Básicamente son 102 centímetros en hombres, más de 102 centímetros y más de 88 centímetros en mujeres. Ok. El tema que nos trae ahorita también, doctor, es hablar acerca de la relación que hay entre obesidad y problemas digestivos. ¿Por qué hay una relación directa? Bueno, eso tiene un contexto multifactorial porque hay que tener presente que la obesidad básicamente va a atacar o va a tener implicaciones en todo el sistema digestivo. Desde aumentar la frecuencia de reflujo gastroesofágico, aumenta la aparición de gastritis, va a aumentar la incidencia de inflamación del páncreas, va a aumentar los problemas de colon como tipo colitis, divertículos, diverticulitis, cáncer de colon. Tenemos una pandemia o un problema endémico de lo que es hígado graso y actualmente la causa más frecuente de cirrosis en Costa Rica es el hígado graso, de hecho. Y además, como mencionábamos, el aumento de niveles de insulina que se da con la obesidad central se ha propuesto como un mecanismo que aumenta la probabilidad dramáticamente de padecer todo tipo de tumores gastrointestinales. ¿De qué forma puede darse cuenta el paciente que su gastritis o que su reflujo gastroesofágico está relacionado directamente con su sobrepeso, doctor? Bueno, las estadísticas dicen que la presencia de sobrepeso y obesidad se asocia a 16 veces más el riesgo de padecer reflujo gastroesofágico y cáncer de esófago relacionado al reflujo gastroesofágico. Entonces, si bien es cierto, el reflujo es muy prevalente en la población general, si la persona tiene sobrepeso o obesidad, hablamos de índice de masa corporal ya para arriba de 25, generalmente para arriba de 27, y conforme vaya aumentando, aumentaría la severidad. Si una persona tiene esos índices en el contexto de que tiene acidez, agrura, pérdida de peso, ahí nos tienen que empezar a como sonar todas las alarmas en el hecho de que lo que puede estar pasando va más allá, en que aumenta el riesgo o puede tener mayor riesgo de tumores como causas de sus síntomas, y que por supuesto el abordaje desde el punto de vista terapéutico va también a estar muy relacionado con favorecer lo que es pérdida de peso. Centrándonos en la gastritis, doctor, ¿cuál es la explicación médica que hay del por qué una persona con obesidad o con sobrepeso está más propensa a presentarla? Específicamente es importante tener presente que muchas veces consideramos los síntomas de gastritis, que es un disconfort abdominal, y cuando se presenta lo atribuimos a la gastritis, y en el caso del paciente con sobrepeso lo más frecuente va a ser que esté relacionado al reflujo gastroesofágico. Entonces ese síntoma entre gastritis y reflujo muchas veces se confunde mucho y en realidad es probablemente secundario al reflujo. Sin embargo, tenemos que tener presente que el paciente obeso generalmente es un paciente que tiene muchas enfermedades relacionadas, presión alta, azúcar, colesterol, ácido úrico, y esos pacientes van a estar tomando 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 medicamentos simultáneamente. Y este consumo de tantos medicamentos favorece lo que es la gastritis medicamentosa, y en estos pacientes es súper frecuente ver gastritis erosivas
que son el estómago lleno como de llaguitas pequeñas, similares a úlceras, asociadas al consumo de exceso de medicamentos. Padecimientos colaterales que se desprenden de una obesidad que tiene que ser tratada porque desemboca en otros padecimientos. Diabetes, por ejemplo, doctor. Definitivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona obesa, doctor, esté presentando reflujo gastroesofágico? Es decir, ¿siempre el paciente obeso va a tener que presentar este cuadro? Es 16 veces más frecuente que la población general presentar reflujo gastroesofágico en el caso del paciente obeso. Y todavía se dice que prácticamente por ciertas causas, como por ejemplo aumento de la presión abdominal, cuando tenemos obesidad tenemos un aumento en la presión del abdomen que va a comprimir el estómago, que se comporta como por ejemplo una bota de vino, que cuando uno la comprime, lo que está adentro se sale. Además de eso tienen mayor frecuencia de hernia tal, y no solo eso, sino que se da un deterioro en lo que es el vaciamiento del esófago y el aclaramiento del ácido del estómago. Entonces esto prácticamente es la receta perfecta para que el paciente obeso tenga reflujo gastroesofágico. Y lo más importante de esto es que prácticamente 100% van a tener reflujo en el contexto de obesidad. Lo que pasa es que no todos tienen síntomas. Y eso uno podría considerarlo como bueno. Dice, no, ok, tengo reflujo, pero no me está afectando la calidad de vida. Este subgrupo de pacientes que tienen reflujo pero no tienen síntomas son los que no buscan ayuda. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso los expone a un riesgo extremadamente alto de cáncer de esófago, que es uno de los cánceres, lamentablemente, por todos estos cambios, aumento de la frecuencia de obesidad, que hemos visto su aumento dramático básicamente hoy en día en Costa Rica. Y otra pregunta que también se me viene a la mente, doctor, es si una persona que está presentando el sobrepeso o la obesidad, aún con sobrepeso, podría controlar su cuadro de reflujo, si es posible, o hay que atacar primero el tema de la obesidad para poder atacar después el reflujo. El tratamiento farmacológico, o sea, los medicamentos que tenemos actualmente para el tratamiento del reflujo son sumamente efectivos, tanto en paciente obeso como en no obeso. Sin embargo, es importante tener presente que el tratamiento que tenemos está orientado al control del ácido, que generalmente es el que produce predominantemente los síntomas. Sin embargo, hay que tener presente que no solamente reflujamos ácido, sino que también reflujamos bilis, que también tiene un componente oncogénico, y entonces es importante que al día de hoy no tenemos un tratamiento medicamentoso específico para lo que es el control del reflujo no ácido. Por otro lado, tenemos tratamientos quirúrgicos, operaciones o tratamientos endoscópicos para controlar el reflujo. Sin embargo, lamentablemente, por todo lo que hemos hablado, específicamente el aumento de la presión intraabdominal, el pronóstico o el resultado de los pacientes que se someten tanto a tratamientos quirúrgicos como tratamientos endoscópicos para el reflujo es muchísimo peor que en la población general. Entonces, si bien es cierto, tenemos ciertos tratamientos, el resultado no va a ser tan efectivo. Y por supuesto, entonces, una de las estrategias que tenemos que implementar desde el lado médico, desde el lado de nosotros, es recomendarle al paciente, dentro de las medidas antirreflujo, buscar una pérdida de peso por algún tipo de mecanismo. Doctor, aquí hay que hablar también de una de las bacterias que más ataca a la población costarricense, y es la Helicobacter pylori. Cuando se es obeso, cuando hay un sobrepeso, ¿hay también mayor riesgo de contraerla? En realidad no, porque básicamente la Helicobacter pylori la vamos a adquirir en Costa Rica desde edades muy tempranas. Y ya cuando somos adultos es difícil que adquiramos Helicobacter pylori por una cuestión que no se ha logrado determinar bien. Sin embargo, en el contexto de pacientes que tienen Helicobacter pylori, que es un cancerígeno tipo 1 de la Organización Mundial de la Salud, el hecho de ser obeso aumenta muchísimo más el riesgo de desarrollar un cáncer que es sumamente prevalente en Costa Rica, que es el cáncer gástrico. Entonces, si bien es cierto, de niños la podemos adquirir y probablemente no la adquiramos en adultos, el hecho de la obesidad en conjunto con otro oncogen, que es el Helicobacter pylori, nos aumenta el riesgo de cáncer gástrico. De hecho, le está escribiendo en este momento Cristi Chavarría, doctor, y ella dice que ella salió ahorita en el examen con la bacteria Helicobacter pylori. Y siempre como manteniéndonos dentro de la misma línea de enfoque de la entrevista, ella quiere saber qué no debe comer ahorita y cómo debe por lo menos ya ahorita estar variando su dieta para atacar esta bacteria. Específicamente con respecto al tratamiento de Helicobacter pylori, es una pregunta muy interesante la que nos hace Cristi. El tratamiento es un tratamiento que va orientado a medicamentos para erradicar la bacteria. Entonces, una vez de que hemos tratado la bacteria, lo que tenemos que tratar de hacer es implementar una dieta saludable
para disminuir lo que es la aparición de tumores gástricos y consecuencias gastrointestinales. Una dieta que debería ser alta en frutas, alta en vegetales, alta en fibra, disminución en los productos procesados que hablamos previamente y por supuesto una excelente hidratación. Recuerden que ustedes pueden hacerle la consulta al doctor Jorge Vargas, que es gastroenterólogo, a partir de este momento. El Facebook está a su disposición y también la línea de WhatsApp, por si ustedes quieren enviarle un vídeo al doctor 6087-7777 y así poder conocerlos también aquí en la entrevista. Alexia Fernández, de hecho, doctor, nos está enviando una consulta acá. Dice que ella tiene más de 30 kilos de sobrepeso y la razón, considera ella, fue por cuestiones de estrés y que actualmente ella ha estado presentando muchos problemas en el estómago y a pesar de que ahora está comiendo un poco más sano y mucho menos que antes, también está haciendo ejercicio, no baja ni un gramo. Así lo pone ella. ¿Qué es lo que puede hacer? Está pesando 105 kilos y mide 1,60. Es una pregunta sumamente interesante y eso no escapa, no es la realidad solo de ella, sino es la realidad de un amplio grupo de personas, si no la gran mayoría de las personas que tienen sobrepeso y obesidad. Primero, una de las cosas importantes es tratar de sensibilizarnos nosotros como médicos, como personal de salud, en el hecho de que esto requiere un abordaje multifactorial. Generalmente lo que les decimos es, coma menos, haga más ejercicio. Decir eso es facilísimo. Claro. Llevarlo a cabo, todos los que hemos tenido problemas de obesidad sabemos lo difícil que es llegar y conseguir esa meta. Entonces, en el caso de esta paciente y de los pacientes que generalmente yo abordo con problemas de sobrepeso y obesidad, es tratar de incluirlos en un programa multidisciplinario, donde abordamos primero con un tratamiento mínimamente invasivo endoscópico, ya sea por medio de balón intragástrico o disminución del tamaño del estómago por medio de gastroscopía para inducir saciedad. A su vez, los involucramos en un tratamiento farmacológico para que tengan más saciedad, o sea, les damos medicamentos orientados no solo a inducir saciedad, sino que también nos mejoran el perfil metabólico, que a final de cuentas es lo que buscamos, disminuir que la persona tenga riesgo de cáncer, de diabetes, de hipertensión, y estos medicamentos han demostrado no solo favorecer la pérdida de peso, sino mejorar todos estos perfiles cardiovasculares. Los incluimos inmediatamente en terapia cognitiva conductual. Muchas veces lo que pasa es que estos pacientes hacen una dieta maravillosa de lunes a viernes mientras están ocupados, mientras están en sus actividades diarias, y sábados y domingos tienen malas conductas donde se ingieren comidas rápidas, comidas con altísimo contenido calórico, que les hace difícil perder peso. Y por último, tratamos de que establezcan un programa de ejercicios en conjunto con un plan nutricional orientado a sus necesidades, y si vemos de este modo estamos abordando las 5 aristas más importantes en el manejo del sobrepeso y la obesidad. Esa es la forma como se trata la obesidad, sensibilizándonos, sabiendo que el paciente requiere ser abordado por múltiples especialidades y sobre todo por múltiples aspectos, y no diciéndole solamente coma menos y haga ejercicio. Y haga más, sí. Exactamente, que eso es falta de sensibilidad, creo que es lo que nos ha afectado desde el punto de vista de nosotros como médicos en el abordaje de una patología tan prevalente. Me parece muy interesante, doctor. No hemos hablado de la vesícula, que yo creo que también es importantísimo porque sé que es un órgano que también puede verse impactado con el sobrepeso. Definitivamente, uno de los factores de riesgo para pasar piedras en la vesícula, bueno, se dice que son las 4 Fs, que son female, mujer, fertile, que es fértil, una de las Fs es fat. Entonces FAT es sobrepeso. Tenemos presente que la paciente con sobrepeso y obesidad por alteraciones hormonales, aumento en la liberación de un neurotransmisor que se llama colecistoquinina, alteraciones en la motilidad de la vesícula, aumentan el riesgo de pasar piedras en la vesícula, de tener piedras en la vesícula. Y no solo eso, que una de las complicaciones más frecuentes de las piedras en la vesícula, que es sumamente severa en el paciente diabético, es la inflamación de páncreas. Entonces no solamente tenemos el problema de piedras en la vesícula asociado a la obesidad, sino que estos pacientes con suma frecuencia hacen cuadros severísimos de pancreatitis que son potencialmente mortales. Tenemos una consulta en vídeo, doctor, de un caballero. Vamos a atenderlo. Usted puede verla ya también aquí en el monitor, doctor. Perfecto, Muy buenos días. ¿En qué podemos servirle? Buenos días. Sí, yo tengo reflujo y tengo una hernia hiatal de 5 milímetros de largo y 3 milímetros de ancho. Llevo 4 meses de que solamente me mandan Proton y me mandaron Proton por 3 meses más, pero sigo con reflujo, con hipo y la comida se me queda pegada al tragar. ¿Qué debería hacer en este caso? Muchas gracias.
Doctor. Excelente pregunta del televidente y bueno, eso no es una realidad aislada, sino es algo que ocurre con suma frecuencia. Hay que tener presente que esos síntomas ya se consideran síntomas de alarma. Entonces, cuando la persona está teniendo disfagia, eso quiere decir que siente que el alimento se le queda atorado. Estamos ante un cuadro que ya podría ser potencialmente serio y que tenemos que abordar de una forma ya más comprensiva y de hecho descartar el potencial de malignidad. La otra cosa que me gustaría mucho explicarle al televidente es que el protón o los medicamentos que se llaman inhibidores de bomba de protones, que son medicamentos que se utilizan para controlar el reflujo, no curan el reflujo. La gente tiene la expectativa de que el uso de estos medicamentos va a hacer que la persona se cure. Y no, es un medicamento que lo que hace es controlar el reflujo. Es como los medicamentos de la presión alta, es como los medicamentos del azúcar, es como los anteojos. Si los usamos, vemos. Si nos los quitamos, no vemos. Si tomamos el protón, se controla el reflujo. Si no tomamos el protón, no se controla el reflujo. Si quisiéramos prescindir del protón, ahí es donde deberíamos abordar desde una forma multifactorial lo que son cambios en el estilo de vida, que son las medidas antirreflujo, y si no, tratamientos, ya sean endoscópicos, que por medio de gastroscopía lo que hacemos es ciertas terapias para que la puerta que no está cerrando bien cierre mejor, o por otro lado el tratamiento quirúrgico, que es una operación para que la puerta que está cerrando mal cierre bien. Entonces, en conclusión, no hay que tener la expectativa que el protón lo va a curar a uno, lo va a controlar. Entonces el televidente, teniendo una hernia tan grande, probablemente tenga que tomar el protón de por vida, o si no, hay que buscar terapias alternativas para que la puerta que le está cerrando mal cierre bien. Cierre mejor. Ayudémosle a doña Lorena, doctor, porque dice ahorita que el esposo tiene 61 años, es diabético, tiene sobrepeso, ha estado vomitando el señor ayer y hoy, se ha estado sintiendo mareado, dice doña Lorena. Y ella quiere saber si en el caso de haber una infección, esta podría ser la razón por la que hay vómitos. Definitivamente la causa de vómitos son múltiples y las infecciones son una de ellas. Hay que tener presente que la causa más frecuente de vómitos en el paciente diabético es una cosa que se llama gastropatía diabética y es una de las tantas consecuencias de la obesidad, de la diabetes sobre el aparato gastrointestinal. Ese problema básicamente lo que hace la diabetes como tal es una enfermedad que es mala en el sentido de que tiende a dañar muchos órganos. Uno de ellos son los nervios, entonces se da una neuropatía diabética y en este caso daña los nervios de la digestión y hace que el estómago se contraiga muchísimo más lento. La gastropatía diabética es la causa más frecuente de vómitos en el paciente diabético y muchas veces está asociada a diabetes mal controlada. En ese caso, la primera recomendación que tengo que darle yo a la televidente es verificar cómo está el control de la diabetes del paciente y mejorarlo. Y si no, hay medicamentos que lo que ayudan es acelerar el vaciamiento gástrico de tal forma que ese estómago que se está vaciando lento se vacía un poco más rápido y con eso tiende a controlarse bien lo que es la diabetes, los vómitos. Eso nos da para hablar después de un tema de gastropatía diabética que me parece también muy interesante. Úlceras pépticas, doctor. ¿Un paciente obeso o con sobrepeso también está propenso al desarrollo de las úlceras? La obesidad es tan fregada, digamos, en el sentido de que aumenta el riesgo de todo. Específicamente, directamente, propiamente por la obesidad, no aumenta el riesgo de úlceras, pero el paciente obeso frecuentemente por problemas en sus articulaciones o por problemas cardiovasculares, ya sea está tomando por un lado aspirina o por otro lado toma antiinflamatorios, como los múltiples que hay en el mercado, como Trin, Surindac, Indosit, que son medicamentos que se usan para el dolor de articulaciones, y el consumo crónico de estos medicamentos favorece lo que es la aparición de úlceras en el estómago. ¿Cálculos biliares, doctor? ¿También viene a ser otro padecimiento colateral? Sí, los cálculos biliares es lo que hablamos con los problemas de la vesícula. El aumento en la ingesta grasa hace que la bilis sea más densa y la bilis densa es, para imaginarlo, puede ser como una goma. Entonces, a la hora de ir aumentando la densidad, esa goma se va a ir haciendo cada vez más gruesa, más gruesa, más gruesa, hasta que se solidifica y se genera una piedra. La piedra básicamente son los cálculos biliares y generalmente se asocian a lo que son los cólicos biliares, que es dolor abdominal, inflamación o infección de la vesícula, que es la colecistitis, e inflamación del páncreas. Y por supuesto, si la gente en el contexto de obesidad está teniendo estos síntomas, es otro dato, signo, síntoma de alarma que tenemos que abordar tempranamente,
agresivamente, porque entre más tiempo pase, más riesgo de complicaciones serias vamos a tener. ¿Cuándo ya debería consultar, de acuerdo con su experiencia, el paciente, doctor? Porque sé también que la sintomatología de gastritis podría confundirse muchas veces con los cálculos biliares, con las piedras en la vesícula. Y cuando llegan y les dan un diagnóstico, pensaban que era un cuadro de gastritis, pero les dicen, usted lo que tiene es piedras en la vesícula. Sí, bueno, esa es una excelente pregunta, Omar, y básicamente te la respondo de la siguiente manera. Cuando nosotros como gastroenterólogos nos consultan y nos dicen, me duele el estómago, y en realidad lo que tenemos es dolor abdominal. Y adentro del abdomen hay una serie de órganos que pueden simular tanto síntomas de gastritis como piedras en la vesícula. Dentro de ellos tenemos la vesícula, definitivamente, tenemos el estómago y también el colon, que es el otro que nos puede dar síntomas similares. Cuando estamos ante ese tipo de consultas, evidentemente, por medio de examen físico y muchas veces uso de estudios auxiliares, como gastroscopía, ultrasonido endoscópico, que son técnicas sumamente efectivas en diagnosticar problemas gastrointestinales, podemos llegar a un diagnóstico claro. Pero antes de eso, solamente por sintomatología vaga, lo que estaríamos haciendo es como bateando a la hora de dar un tratamiento sin tener un contexto claro de qué es lo que está teniendo el paciente. Desmenucemos esta parte del abordaje multifactorial, que usted lo habló desde el inicio ahora, doctor, pero dijo algo que me llamó mucho la atención cuando hablaba de gastroscopía, que podían generar ciertas técnicas que provocaran sensación de saciedad en el paciente como uno de los abordajes ante la obesidad. Eso me llamó mucho la atención. Explíqueme de qué se trata. Eso es interesantísimo, en el sentido de que antes lo que existía, y estamos hablando antes, hace 10, 15 años, básicamente eran tres cosas, dos de ellas con poco éxito en general. Una era básicamente decirle a la persona haga dieta y ejercicio, que eso se ha visto que en el mejor de los escenarios la pérdida de peso promedio que se va a dar con ese abordaje va a ser del 3% del peso corporal total. Por otro lado está lo que es el tratamiento farmacológico, medicamentos, que en el mejor de los escenarios se asocia a un 5 a 7% del peso corporal total. Y por otro lado teníamos lo que son cirugías. Entonces las cirugías básicamente solo están indicadas en pacientes con obesidad severa, o sea, estamos hablando índice de masa corporal para arriba de 35 con enfermedades asociadas, o para arriba de 40, que ya estamos hablando de gente con obesidad severa, que si bien es cierto, son extremadamente seguras, son útiles y yo acudo a ellas con suma frecuencia para mis pacientes, no dejan de tener riesgos que pueden llegar a ser importantes. Entonces teníamos un gap, no teníamos un tratamiento para la gente que está en el medio. Desde hace 10 años, por la implementación de cirugías mínimamente invasivas por orificios naturales, eso quiere decir a través de la boca, hemos implementado tratamientos que son sumamente efectivos. Uno de ellos es el balón intragástrico, colocación de un balón de silicona en el estómago para implementar saciedad, y la otra es suturar el estómago por dentro para disminuirlo de tamaño en forma permanente. Hemos logrado darle un tratamiento efectivo a este gap o a este hueco que teníamos antes de pacientes que no tenían ninguna opción de tratamiento. Sin embargo, a pesar de que este es un tratamiento súper efectivo, mínimamente invasivo, seguro y ambulatorio, hay que tener presente que no es mágico y tenemos que utilizarlo en el contexto que te mencionaba desde un punto de vista multidisciplinario. Ahí es donde no solamente la idea es ofrecer el tratamiento, que por supuesto es un empujón para que la persona pierda 20, 25 kilos rápidamente, pero lo que queremos no solo eso, sino que mejore su capacidad y su calidad de vida en el futuro para mantener ese peso. Entonces, además del tratamiento, lo metemos en un programa multidisciplinario que le asegure un éxito prolongado en el tiempo. Me parece muy interesante. Dice usted que se llama, porque creo que esta información debe quedarnos a todos claro, endoscopía por orificio natural, doctor. Sí, la endoscopía por orificios naturales ha venido a revolucionar la práctica de la gastroenterología y de la endoscopía, porque actualmente no solo lo utilizamos para disminuir el tamaño del estómago a través de la boca, que por supuesto es mínimamente invasivo y no tiene ninguna cicatriz, sino que también lo utilizamos para quitar tumores, la utilizamos para tratar vesículas. Entonces de hecho ya a veces en cierto tipo de pacientes, que no es el objetivo de la entrevista, podemos quitar las vesículas a través de quitar las piedras de la vesícula a través de la boca. También podemos tratar algunas enfermedades como acalasia y la misma gastroparesia o gastropatía diabética. Hay cirugías a través de orificios naturales que practicamos, donde lo que hacemos es cortar el esfínter de tal forma que el estómago se vacía más rápido.
Y eso se introdujo en Costa Rica hace aproximadamente 6, 7 años, en donde hemos buscado brindarle a los pacientes tratamientos mínimamente invasivos, sin cirugías y sumamente seguros para mejorar su calidad de vida. Muy interesante. Siendo así, ¿cuánto se baja de peso con este tipo de endoscopía? Bueno, básicamente todo tipo de tratamiento tiene que ser enfocado a las necesidades de la persona, ¿verdad? Entonces, para cierto tipo de pacientes lo que recomendamos nosotros es el uso de balón intragástrico, que andan con disminución de pérdida de peso promedio, de peso corporal total, que va a ir entre el 12 al 20% del peso corporal total. Es decir, una persona en promedio de 100 kilos podría perder con un balón intragástrico hasta 20 kilos o más. Y eso, perdón, ahorita quisiera hacer un poco de énfasis en eso. Y también con la gastroplastía, que es un poco más agresiva en el sentido de que es más efectiva, logramos pérdida de peso promedio alrededor de 25 a 30% del peso corporal total. Sin embargo, hay que tener presente que no hay un límite, ¿verdad? Hemos tenido pacientes con balones intragástricos en los cuales ha sido tanto el impacto del manejo multidisciplinario que han llegado a perder 75 kilos de una forma mínimamente invasiva y sostenida en el tiempo. Pero son aquellos que no solamente pensaron que el tratamiento era algo mágico, sino que entendieron el concepto de lo que tratamos de inculcarle nosotros, en que tiene que modificar sus conductas, establecer ejercicio, mejorar su alimentación en forma general. Y si uno lo entiende y lo aborda de esta forma, las posibilidades de éxito y de éxito espectacular realmente son sumamente importantes. Claro. Una televidente nos hace una consulta también, doctor. Muy buenos días, ¿en qué podemos servirle? Buenos días, doctor. Buenos días, Omar. Buenos días. Yo ya tengo 2 semanas de que me detectaron la bacteria del Helicobacter. Duré una semana con un antibiótico. Me hicieron exámenes y todavía persiste. Ahorita estoy con otro antibiótico. Me dijeron que es una bacteria que es muy persistente, puede ser que dure unos 6 meses. ¿Verdad? El antibiótico en poder ayudarme a matar esa bacteria. Quería preguntarle al doctor que si solo con antibióticos puedo matar esta bacteria, o si hay alguna otra cosa que yo pudiera tomar, porque esos antibióticos me están causando mucha colitis, mucha gastritis, mucha inflamación en el estómago. Muchas gracias. Sí, gracias a usted. Que de todas formas ya ustedes nos han enseñado que son antibióticos fuertes, doctor. Definitivamente es una pregunta muy interesante, muy importante, sobre todo por la prevalencia que tiene el Helicobacter pylori en el país y las implicaciones que tiene con respecto a la altísima incidencia que tenemos de cáncer gástrico. Entonces, definitivamente para la televidente lo primero que le tengo que decir es que sí es muy importante tratarse y comprobar que la bacteria no esté. Cuando un tratamiento falla, hay segunda y tercera línea del tratamiento. Sin embargo, la parte clave para que el tratamiento sea exitoso básicamente no es cuántos y cuáles medicamentos se esté tomando, sino tomarlo al pie de la letra. Y a veces eso es lo que fallamos. Tiene que ser religiosamente la forma en la cual tomes el tratamiento. Y a modo de tipo de consejo, una de las cosas que ha mejorado la capacidad de la persona de tolerar estos antibióticos es con el uso concomitante de probióticos. Entonces existen una serie de probióticos en el mercado que se toman concomitantemente con los antibióticos y te van a disminuir en forma dramática los síntomas asociados al tratamiento. Entonces mi consejo, si no lo estás tolerando bien, es agregar un probiótico de tal forma que los efectos adversos de los medicamentos sean más tolerables. Una consulta más en video, le atendemos. Muy buenos días, una televidente. Buenos días, doctor. Buenos días, Omarcito. Buenos días. Una consulta, doctor. Mi esposo tuvo la bacteria Helicobacter. Él tomó todos los tratamientos que le mandaron y gracias a Dios pues está muy bien. La consulta mía es, ¿se vuelve a activar aunque ya haya tomado todos los tratamientos? Muchas gracias, que tengan un buen día. Usted también, señores, qué buena pregunta. Pregunta examen, ¿verdad? Sí. Me están haciendo examen ahora. Es una pregunta muy interesante y si usted me dice, dígame por qué, todavía no sabría decirle por qué, porque la literatura no lo ha logrado demostrar claramente, pero la tasa de recurrencia del Helicobacter pylori después del tratamiento efectivo es menor al 5%. Eso quiere decir que es extremadamente difícil que después de que una persona recibió tratamiento y erradicó la bacteria en forma satisfactoria,
vuelva a adquirirla. Probablemente desarrollamos algún tipo de inmunidad que hace que a partir de que la tratamos en forma eficaz vuelva, entonces es muy difícil que el esposo de la televidente vaya a volver a tener la bacteria. Qué buena noticia esa. Catherine Velázquez, me llama la atención la consulta que nos hace, doctor, porque dice que tiene una bebé de 1 año y salió positiva a la bacteria Helicobacter. No le ha dado antibiótico por ser demasiado pequeña, es una niña y sin sobrepeso. ¿Por qué salió positiva? Pregunta esta mamá, que me parece una duda bastante lógica. Es una pregunta interesante. Definitivamente mi recomendación no sería darle antibiótico en este momento. El Helicobacter pylori básicamente solo es necesario tratarlo en forma urgente en ciertas condiciones. Por ejemplo, si hay úlceras activas, que habría que verlo, pero es difícil que una bebé de 1 año vaya a tener úlceras activas, o si en el contexto de que se desarrolla algún tipo de tumor, que los tumores son muy infrecuentes en los niños pequeños. Entonces, como tal, definitivamente la niña va a requerir tratamiento, pero este no es el momento adecuado de tratarla. Y por otro lado, ¿por qué se adquiere? Es otra pregunta de examen, ¿verdad? Me la están poniendo difícil en este momento, pero es importante tener presente que a pesar de que no se ha elucidado claramente cómo la adquirimos, la forma más probable que se adquiera en Costa Rica es a través del agua. Y por eso es que la población en Costa Rica tiene una prevalencia sumamente alta de Helicobacter pylori, a pesar de que el agua que tomamos es de excelente calidad. La tasa de Helicobacter pylori, que es una bacteria difícil de aislar, es del 80%. Y eso es básicamente por lo siguiente: si yo agarro esta agua y la analizo, es muy fácil que encuentre muchas bacterias diferentes. El caso de que hubieran ahí, que no creo. Sin embargo, el Helicobacter pylori es una bacteria muy difícil de cultivar y de aislar. Entonces, a pesar de que nosotros la busquemos en el agua, no la vamos a encontrar porque requiere de ciertos mecanismos para poder encontrarla. Cerremos con esta consulta de doña Enid. Dice que tiene pólipos en la vesícula, doctor, hace 8 años. Ha estado esperando que la llamen para la respectiva cirugía, pero por temas de pandemia esto se ha aplazado. La pregunta que ella tiene es si esos pólipos podrían convertirse en algo maligno. Sí, los pólipos en la vesícula tienen un potencial premaligno, un potencial canceroso. El aumento de riesgo de cáncer de vesícula asociado a los pólipos va a depender del tamaño. Entonces, si el tamaño es mayor a 10 milímetros y si van creciendo en el tiempo, el aumento de riesgo de cáncer de vesícula va a aumentar considerablemente. Bueno, doña Enid, para que usted lo tome en cuenta. Doctor, le agradezco mucho. Ha sido un tiempo bastante enriquecedor. ¿Algún comentario final? No, primero que nada, agradecerles el espacio para hablar sobre una enfermedad que tiene que concientizarse. Tenemos que cambiar la forma en que estamos abordando la obesidad y tener claro que no es una escogencia de la persona no escoge ser obesa. La persona, por diversos factores ambientales, genéticos, hasta de cómo fueron criados, es que padece de obesidad. Y si nos sensibilizamos como personas, como médicos y como personal que establece las políticas de salud del país, y logramos impactar en esta segunda pandemia que estamos teniendo, vamos a ver los resultados de esta inversión a futuro, disminuyendo los costos en salud y por supuesto lo que queremos es mejorar la calidad de vida de las personas. Muchísimas gracias por el espacio y a seguir trabajando en esto. Gracias a usted, doctor, por venir y ayudarnos y enriquecernos con su conocimiento. El doctor Jorge Vargas es gastroenterólogo y allí le voy a dejar los números de teléfono que estoy seguro usted va a consultar con el doctor. 7050-5534, también 2220-0363. Voy despacito porque a veces me dicen, no lo diga tan rápido. Y en las redes sociales, eso es Instagram, Salud360CR y también equilibrium.cr. Así, doctor. Exactamente. Gracias, Jorge. Feliz martes. Gracias, Mar. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.